Hola, hoy haremos un maquillaje súper cremosito, rosita pastel y muy natural. Me basé principalmente en el maquillaje coreano, ya que las coreanas están un poco dementes y saben hacerse su maquillaje natural muy increíble, ¿saben? Make-up, no make-up y así. Entonces primero lo que hice fue hidratarme la piel y preparármela con mis cremitas para después ponerme la base. Así me va a dar un efecto de que más glowy, y ya saben, así cremosito y caramelado y así. Para la base siempre utilizo la misma técnica, que es ponerme la mayoría de la base en los cachetes, que es en donde está la piel más gruesa, y después difuminarlo hacia adentro. Porque mientras menos cantidad de producto tengas en las líneas de expresión, pues menos se marcan. Entonces ese es el propósito de por qué lo hago así. Después utilizo dos correctores, uno para añadir más cobertura a las partes más oscuras de mi cara y el otro más clarito para añadir iluminación. En lo que dejo que el producto se oxide, utilizo este lápiz que compré en Miniso para peinarme las cejas y marcármelas más. Usualmente me las suelo dejar así súper natural, y lo único que hago es que con el lápiz en crema solo me defino más la parte del último. Me gusta mucho este lápiz porque tiene doble punta, que es el lapicito en crema y el peinecito. Tengo este corrector viejo y para no desperdiciar nada, yo utilizo lo poco que le queda para como definir más la ceja o dejarlo más limpio y ya. Luego con mi increíble esponjita me difumino todo. Yo al principio pensé que esta esponjita me había sacado granos porque no la había desinfectado, pero no, chicos, descubrí que era otra brocha. Y básicamente es porque no lavo mis brochas. Y yo creo que debería lavar un poco mis brochas, así que, ajá, solo para tener un poco de cuidado con eso, porque yo tenía un poco de miedo de que fueran mis esponjitas, porque yo amo esas esponjas. Ahora, antes de pasar los productos en polvo, me aseguro de fijarme la cara. Para el contorno utilizo esta paletita de Sanille. Estas paletas, yo siempre todas las paletas que utilizo para contorno son de cejas, y es porque son las únicas que encuentro que tienen tonos cafecitos así fríos y son los que me gustan más usar para el contorno. En la nariz solo me marco lo que es como que la puntita, solo me hago el circulito, y también me contorneo los labios para que se me vean un poco más grandes y definidos. Con una brocha súper delgada me hago el labial. Siempre utilizo cualquier tono de cafecito, y trato de hacérmelo lo más delgado que puedo. Aunque igual tengo un problema con el labial porque a veces me queda muy marcado, pero a veces odio que no se nota tanto. Entonces es un dilema un poco, ¿ok? Para los ojos, como quería algo muy natural, solo utilicé el cafecito claro en la esquina e intenté usar esta paletita, pero ajá, no sirvió mucho porque no tenían mucho pigmento, la verdad, no sirvieron de nada, más que el blanco que usé para aclarar un poco la cuenca. Con un color café me puse en la cuenca para que se notara un poquito más. Después, para agrandar los ojos más, utilicé un color cafecito en la parte de abajo. Y con el mismo lápiz que usé para las cejas me hice el delineado. Me delineé la parte de adentro de que toda la línea, y para la alita solo seguí la línea natural del ojo. Usualmente cuando yo me hago mi maquillaje natural ya no me pongo delineado, pero ahora que me hice este maquillaje dije, wow, debería volver a hacerlo así porque se sigue viendo súper natural y se ve más grande el ojo. Con la misma paletita de antes utilicé el color blanco para definir más el labial sin tocar la sombra cafecita que nos habíamos puesto. También me puse en el lagrimal y ahora sí los brillitos. Los brillitos los quería muy naturales, entonces utilicé estos iluminadores que eran muy sutiles y solo me los puse en el labial hasta la mitad del ojo y en la mitad de la cuenca hacia arriba. Como los brillos generalmente no se veían tanto, yo quería un poquito más, entonces utilicé este otro iluminador y de una vez me puse en la nariz y en la frente.
Para las cejas usualmente suelen ser así, pero para mí es muy difícil conseguir ese efecto en mis propias cejas, porque creo que están de que muy cortas y son muy poquitas, entonces, ajá, hice lo que pude, ¿ok? Utilicé estas dos máscaras de prosa. La primera la utilicé en general para abarcar y peinar todas las pestañas. Después con la punta de la otra empecé a juntar todas las pestañitas de a poco. Para los labios solamente utilicé un labial nude como base, me puse tinta rosita en medio y apliqué el gloss de Chococat que me regaló mi mejor amigo Michiwi y se ve genial. Y así queda el make-up súper cremosito, rosita pastel y muy coqueto. Se me perdió también el clip donde me pongo polvo translúcido y solo me lo puse en la parte donde te pones el corrector y ya, no en el resto de la cara para no perder el efecto glowy. También solo me puse pestañitas abajo y me dibujé algunas, pero eso es muy opcional. Opcional, qué risa. También me puse ruborcito. Ok, sí, chicos, se me perdieron clips de muchas cosas, lo siento, ok. Perdón. Hice lo mejor para editar este video. Y ajá, lo estoy editando lo más coqueto que puedo, chicos. Entonces, ajá. Espero que les haya gustado mi increíble maquillaje acaramelado y rosita pastel. Y bye. ¡Mua!